BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Bienvenidos a Labor Parlamentaria, este programa de la Subdirección Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Gustavo Fulco, les da la bienvenida a una nueva historia para conocer la vida de un nuevo legislador. En este caso, tenemos el placer de poder entrevistar a la diputada Aída Ayala, ¿sí? Ingeniera, pertenece a la Unión Cívica Radical, fue electa en varios periodos como intendenta de la ciudad de Resistencia, fue designada secretaria de Asuntos Municipales de la Nación en el inicio de la presidencia de Mauricio Macri, posteriormente renunciando a este cargo en diciembre de 2017 para asumir como diputada de la Nación. Bienvenida, Aída, a Labor Parlamentaria. Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer estar en Labor Parlamentaria con ustedes y gracias por este contacto, ¿no? Por favor, los agradecimos, somos nosotros, y vamos a comenzar trasladándonos algunos añitos atrás en su vida, ¿sí? A su infancia, en el barrio que se crió. ¿En qué barrio comenzó, ¿sí? Su vida de chiquita? ¿En qué localidad se crió? ¿Cómo estaba constituida su familia? Cuéntanos, Aída. Bueno, yo en realidad nací en Posadas, Misiones, hija de docentes, clase media baja, vivíamos frente a la escuela normal, 3 hermanos, y bueno, estudiábamos, era muy buena alumna, me gustaba todo lo que sea comedias, teatro, todas las actividades escolares que se realizaban, y era muy competitiva. Luego a los 17 años, mejor dicho a los 15, dije, bueno, quiero estudiar alguna carrera universitaria, me gustaban mucho las matemáticas, y bueno, mi gran sueño era abrir caminos, yo escribí un libro justamente en ese sentido, mi compromiso, cómo se empieza a despertar esta vocación, que en realidad era de servicio, y muy chica, a los 17 años, vine a vivir a Resistencia, siendo, ¿no es cierto?, una extranjera en este lugar, porque éramos un grupo de estudiantes universitarios, o sea, todo sucedía en Corrientes o Resistencia, donde estaban las universidades. Y decidí ingeniería porque justamente las matemáticas, los caminos, abrir caminos, y mi objetivo era estudiar ingeniería, recibirme en vías de comunicación e ir al sur, ¿no? Sí. A trabajar en esas zonas inhóspitas. Así que, bueno, vine acá y formé una familia, esas cosas de la vida, uno se enamora, los chaqueños son, esta es una tierra de gente con mucho coraje, con agallas, realmente me atrapó porque Resistencia era como una Venecia, en esa época tenía historias muy apasionantes, como la ternura de un perro, como las esculturas que luego empezaron, era todo un desafío, y me tocaron vivir situaciones límites como las inundaciones. Una vez que me recibí de ingeniera, formé mi familia, y fui la primera ingeniera en la Municipalidad de Resistencia, donde entré contratada, ¿no? Y ahí me tocó estar en esa inundación que se rompe el dique del Río Negro, y yo estuve al frente con 26 años, de una cantidad de soldados, de civiles, de todo, ¿no? Con un jefe ingeniero, que es el que me enseñó este camino de la conducción, ¿no? Con el que aprendí muchísimo. Y recién nos mencionaba Resistencia, ¿no? Y siguiendo en algunos años atrás, seguramente Resistencia hoy sea una cosa, pero cuando usted era adolescente, Resistencia era muy distinta. ¿Cómo era su pueblo? ¿Cómo era su lugar de origen? ¿Cómo era su casa? ¿Qué distinto puede encontrarse a lo que es hoy? Bueno, en ese momento nosotros siempre alquilamos casas, no, fue mucho después que pudimos tener una casa propia, ¿no? O sea, por las circunstancias, digo, de dónde veníamos,
padres trabajadores, docentes, y la verdad que, bueno, Misiones, Posadas también tiene su magia, es una ciudad, hoy, antes también era muy linda, una provincia de la Tierra Colorada, pero bueno, tan joven y la vida me hizo adoptar a esta ciudad, al Chaco, como mi provincia. Y por suerte, los chaqueños me adoptaron. ¿Y en su casa se hablaba de política? ¿Se respiraba No, política? no, no. No, no, no. Mis padres rechazaban todo lo que sea política. Recordemos que a los 17, 18, 20 años estábamos en plena dictadura militar, entonces era prohibida la palabra política en mi familia. Incluso más, yo hice toda la carrera toda la carrera de ingeniería sin involucrarme en un partido político, y luego desde la municipalidad, con estos difíciles momentos que me tocaron vivir, como las inundaciones, las pérdidas, los testimonios de la gente donde se le iba la vida, con los recuerdos, eso me empujó a mí desde el servicio a tomar una decisión, a involucrarme en política. Y ahí Pero no empiezo había mi... nacido antes, no había nacido en su ¿no? secundaria ni en la universidad, sino que fue a través No, de a esta través gana de de, estando en la municipalidad. a través de ver las necesidades de la gente y el querer solucionar y entender que ya en democracia la única forma de solucionar la vida de la gente, la única manera de cambiar el mundo, era perteneciendo a un partido político. Entonces, ahí todo fue fluyendo sin que defina, yo quiero ser intendente o quiero ser, no sé, algo en política, y pertenecía a un partido político provincial donde conjugaban radicales, peronistas, socialistas, Acción Chaqueña. Y ahí fui por primera vez sin proponerme candidata a intendente y perdí las elecciones, y el sector del peronismo ganó, yo gané al radicalismo, y bueno, y luego fue pasando los años y me convoca en ese entonces la Unión Cívica Radical, el entonces gobernador doctor Ángel Rosas, y ahí me involucro y empieza mi militancia activa desde ese lugar, y ya luego, más adelante, como presidenta de la empresa de trenes de la provincia del Chaco, se fecha. O sea que era todo un sentimiento. ¿Y sus Conformamos referentes políticos, diputada, sus referentes políticos de aquel entonces y los actuales, cuáles son? Bueno, en ese entonces, lógico, referentes políticos, uno se refería más a la historia, y en este caso San Martín surgía, ¿no es cierto?, todos los héroes de la patria, Sarmiento, la educación, pero más conflictivo. Entonces, después uno empieza a mirar a su alrededor, y ve mujeres involucrándose. Entonces, en ese Florentina Gómez Miranda, que era una mujer que luchó muchísimo desde la Unión Cívica Radical, eso a nivel ya más nacional, y acá, bueno, me formo políticamente con el doctor Eduardo Moro, que fue quien me lleva a la Unión Cívica Radical, que fue mi mentor, digamos, mi maestro, que luego fue vicegobernador, senador, el doctor Ángel Rosas, y así ingreso yo a caminar estos caminos fuertes de la política, ¿no? Diputada, Hasta que, desde aquel comienzo en la municipalidad, a usted por ser mujer, ¿el rol de política le costó más? ¿Usted considera que por ser mujer le costaba un poco más llegar a donde tuvo finalmente su lugar y su puesto por reconocimiento político natural? bueno, en lo natural, la mujer siempre tiene que trabajar el doble, tiene otras prioridades, tiene esa sensibilidad que no la tienen los hombres, no porque sea bueno o malo, sino porque somos así. Entonces siempre nosotros tenemos que ir mucho más al hueso, y decíamos, ¿cómo hacemos en este mundo de hombres?
o miramos y vemos de a poco o nos metemos en profundidad. Entonces yo me metí directamente en ese mundo de hombres y por eso justamente que se da en ese entonces elegir la carrera de ingeniería para empezar a conocer ese mundo de hombres. Pero la verdad es que a mí, en lo personal, yo no lo sentí como ni discriminación, ni un trato diferente, pero eso a mí no quiere decir que al resto de las mujeres y que al 90% de las mujeres no les pase. A todas les pasa que son discriminadas por ser mujeres. No fue excepcionalmente mi caso, o por lo menos yo no lo sentí así, siempre empeñada, digamos, en el trabajo del que hice el eje de mi vida, lógicamente con mis hijas, que siempre estuvieron, con mi familia, que siempre me acompañó, si no hubiera sido posible, ¿no? ¿Y actualmente usted cree que cambió algo de eso? Porque bueno, tal vez pasaron algo así como 20 años desde sus inicios, ¿sí? O un poco más. ¿Usted cree que hoy, en la actualidad, la mujer tiene la posibilidad de insertarse en la política con más facilidad o sigue costando mucho? Sigue costando. O sea, no porque una o dos mujeres hayamos ocupado, estemos ocupando hoy o tengamos leyes de cupo, que las peleamos, porque mujeres en el mundo se han, digamos, se han movilizado y hoy tenemos el convenio 190, no por eso cambió el mundo, en cuanto se ha avanzado, se avanza de a poquito, pero es una responsabilidad nuestra, de las mujeres, porque nosotras somos las que educamos a nuestros hijos e hijas, y tenemos una gran responsabilidad que tenemos que seguir ejerciéndola, y nuestras hijas con sus hijos y nosotros con nuestros nietos tenemos que ser parte de ese cambio que todavía se espera. Algo se avanzó, pero sigue siendo un mundo de hombres. Cambiando rotundamente el tema, diputada, y yendo al contexto actual, el Chaco es lamentablemente una de las provincias más afectadas en cuanto a la cantidad de contagios a nivel nacional del coronavirus. ¿Cómo se encuentra hoy el contexto, dentro de este contexto cambiante la provincia y en cuanto a incertidumbre, ¿no? Porque no todos no sabemos cómo manejarnos realmente con respecto a este virus. Sí, la verdad es que es una pandemia que nos ha sorprendido y movilizado a todos. Hoy estoy acá en Resistencia, lógicamente cumpliendo con todas el protocolo. No están permitidas las reuniones. Ahora, fue tan larga esta cuarentena que acá produjo, así como en otros lugares, al ser una ciudad más chica, creo yo, un hartazgo más grande, y la gente, o sea, la salud no es solamente la pandemia, el virus, sino también son las necesidades de los chicos, de los jóvenes y de la gente mayor. Esa angustia que provoca el encierro, y bueno, acá hubieron muchos contagios, y la verdad que sigue funcionando, por suerte, el sistema de salud, se están atendiendo estos casos, hubo decesos, pero yo no sabría comparar con gripe A en años anteriores, porque no están los números, porque desconozco, pero creo que nosotros en esta instancia, hoy acá en Chaco, tenemos que apelar a la responsabilidad social y a cuidarnos todos entre nosotros. No va a venir nadie a cuidarnos. Entonces, el sistema de salud, por suerte, no ha colapsado. Está el sistema privado, no es como en otras provincias, como en Capital o Buenos Aires, donde la salud es diferente, y también esta pandemia nos ha visto ver profundamente las asimetrías que existen en el país, ¿no? Y eso es lo que hay que cambiar. Y en cuanto al contexto económico de su provincia, ¿sí? ¿Cómo afectó esta pandemia la realidad, ¿sí?, del día a día de sus coprovincianos, diputada? Bueno, el Chaco es una provincia pobre, lamentablemente tuvo sus tiempos de esplendor, pero ha ido decayendo hace una década o más, y la verdad que yo siempre digo, los pueblos son responsables de sus historias porque somos nosotros que elegimos nuestros destinos, nuestros gobernantes, y en la época en que gobernaba el kirchnerismo,
acá se decía que había menos pobres que en Suiza, y que era una ciudad rica, o sea, había un relato. Nosotros sabíamos que eso no estaba ocurriendo, y como intendente, que fui 12 años intendente, veíamos esa realidad. Ahora, acá se llegó a producir este fenómeno de que empresas, áreas industriales se pusieron en marcha y que no se solucionaron los problemas estructurales, pero la gente empezó a insertarse en el sector privado, ¿no? Estoy hablando hace más de 6 años. ¿Y por qué digo yo eso? El tema de que un intendente está en la calle porque es la primera trinchera de la patria, y cuando la gente me reclamaba algo, la verdad que no me reclamaba trabajo, y si me reclamaba trabajo había un banco, digamos una bolsa de trabajo, entonces nosotros insertábamos en el sector privado, no engrosamos el sector público. Entonces empezó a cambiar esa realidad, la gente pedía, lógico, infraestructura, que falta muchísimo, acá falta cloaca, es una ciudad que no tiene agua, no tiene energía, es decir, no tenemos gas. Todo eso empezó a cambiar levemente. Bueno, ahora nos enteramos que se robaron parte del gasoducto que va a Bolivia, que era nuestro sueño, el de los chaqueños. Ojalá eso se solucione, son millones de dólares. Pero, digo, luego vinieron gobiernos diferentes, con ejes diferentes de trabajo, es decir, otra vez a engrosar al Estado, y en esta situación hoy, en el Chaco, la verdad que no hay margen además para la crítica, porque hoy el Estado tiene que hacerse cargo, y ojalá sean programas temporarios para volver a insertar en el sector privado, porque hayan cerrado empresas, han cerrado pymes, han cerrado comercio. Eso pasó en todo el mundo y en la Argentina, y el Chaco, que es vulnerable. Diputada, se habla mucho de la pospandemia, ¿sí? Y esto se lo pregunto a nivel país, ¿sí? ¿Cómo piensa usted que es la vida de esta nueva realidad que nos va a tocar atravesar en la pospandemia? ¿Cómo se sigue, diputada? Bueno, ¿cómo se sigue? Primero tiene que haber un plan, un programa, no solo un programa coyuntural como el que hoy observamos en el gobierno nacional. Tiene que haber un programa post-cuarentena, no post-pandemia, porque la pandemia continúa, o sea, el virus no se terminó. Tenemos que aprender con estos protocolos que están en vigencia a vivir en esas situaciones. Ahora, ¿cuál es el programa económico, social, sanitario para transitar lo que se viene? Y para eso están las autoridades provinciales. Nosotros tenemos, lógicamente, propuestas, pero estas propuestas las hemos acercado y nos pusimos a disposición, en mi caso y en este caso, me puse a disposición del gobernador Capitanich. Porque acá no hay margen, digo, para el partidismo. Hoy no hay margen. Después vendrán las elecciones, pero hoy no hay margen. Entonces, nosotros en este momento tenemos que responder a quién conduce la provincia o conduce este barco. Y seamos todos marineros, es decir, que es la propuesta que yo le hice a Capitanich. Seamos marineros donde el capitán nos dice, este es el camino, y aportemos con nuestra visión, con los proyectos que sean necesarios desde la nación. Hoy, como diputada nacional, yo estoy a disposición de brindar ese tipo de herramientas, y creo que todos los diputados de Juntos por el Cambio lo han demostrado. Diputada, a lo ancho del país. Ajá. Diputada, ¿cómo fue el arranque de la actividad legislativa en medio de esta pandemia, ¿no? Sabemos que se comenzó de forma virtual, ¿sí? ¿Cómo se sintió usted a través de esta nueva modalidad? Bueno, yo creo que esto a nosotros nos movilizó a todos. Primero, porque este tema tan, tan complicado, y este miedo que sintió todo el país de pronto, bueno, también lo hemos sentido nosotros de todas maneras. Me quedé en Buenos Aires insistiendo en sesiones presenciales, porque lo que nos planteábamos
muchos era que las sesiones presenciales eran nuestra obligación y que el presidente de la Cámara debía encontrar el lugar necesario, abierto, con los protocolos necesarios, para que podamos estar en el lugar, porque no es lo mismo sesiones presenciales que estas mixtas virtuales. Si bien hubo muchísima labor legislativa, tenemos que decir, porque hubo muchísimas sesiones, hay temas que no se pueden tratar desde lo virtual, que requiere de las reuniones, y lo virtual no va a reemplazar nunca, ¿no?, a las reuniones presenciales. Pero se dio así y se tomaron en agenda todos los temas que proponía el presidente. Y hay discusiones que no se dieron aún, como por ejemplo esto que se viene ahora, que es la reforma de la justicia, que tampoco se puede tratar virtualmente. Tenemos que leer, ayer fue el presupuesto. Nosotros apoyamos en lo general, sin conocer, porque era el presupuesto del 2019 en definitiva, con algunos temas en los que no coincidíamos, pero tenemos que apoyar esa herramienta que es fundamental para el desarrollo, para que la Argentina esté en los parámetros, digamos, legales y trabajar y dar credibilidad al mundo, y que puedan invertir y que puedan avanzar en la deuda, que han avanzado. Entonces era un elemento que teníamos que aprobar. Pero no podíamos debatir profundamente, por ejemplo, el tema de las universidades, que nosotros decíamos que no podía ser discrecional el tema de presupuesto para las universidades. Pero bueno, no tenemos mayoría. Diputado, ¿usted entonces no considera como viable que, más allá de que de acá a algunos meses volvamos a una pseudo normalidad, ¿sí?, o comencemos a poder realizar reuniones presenciales más masivas, no es una modalidad que pueda continuar en el tiempo esta de la virtual? Porque hablando con algunos de otros colegas suyos, otros legisladores, me han comentado que ellos se sentían muy cómodos, ¿sí?, siendo del interior, y pudiendo seguir trabajando en su provincia sin tener que ir demasiado al Parlamento para tratar las leyes. Entonces, bueno, es lindo saber también, y de eso se trata la labor parlamentaria, las distintas opiniones. Entonces, para usted, lo presencial es completamente distinto a lo remoto. Por supuesto, pero ¿qué pasa? Yo, la verdad que el desarraigo se sufre, pero el pueblo me eligió para ser diputada nacional, ¿no? Sí. Porque si no, me hubieran elegido ser diputada provincial y me quedaba en mi provincia. Sí. Hay un desarraigo importante, yo no venía desde marzo, pero no es lo mismo lo virtual. Y le cuento una anécdota, porque me pasó ayer. Las computadoras, o sea, las redes, internet, y más en el interior del interior, a veces falla y no podemos ingresar. Para mí el tema Malvinas es parte muy fuerte de la historia, y se trataba ayer de la comisión bicameral, del territorio. Entonces yo quería votar, estuve y voté, y el sistema en principio no me tomó, y el presidente me llamaba a viva voz, presidente de la Cámara, para que emita mi voto, y mi voto estaba. Luego, lógicamente, eso se pudo paliar, pero eso es mínimo lo que ocurre, pero pueden ocurrir temas así, y por más que para doña Rosa o para la gente en lo coyuntural no sea importante, sí tiene que ver con nuestros principios, nuestra conciencia, y lo que le va a pasar a futuro a la gente. Lo mismo el tema de la justicia. A lo mejor la gente dice, no, no me importa, si total eso pasa tan lejos parece, pero después le va a pasar a la gente cuando tengan un problema de violencia con su hija, de droga, o temas así que sin lugar a duda nos llevan a la gente de carne y hueso a encarar la justicia, o hasta a verle la cara a la justicia. Entonces, tenemos que ser responsables. Y desde lo virtual, lógico, si vamos a hablar de comodidad, y no es lo mismo estar 12 horas en el recinto que estar en nuestra casa. Pero a ver, elegí la comodidad. No es lo nuestro la comodidad. Menos diputada, háblenos, usted sabemos que pertenece a varias comisiones, háblenos de sus proyectos, ¿sí?, más relevantes, o de un proyecto próximo que usted quiera adelantarnos acá en labor parlamentaria.
Bueno, nosotros a mí me apasiona el tema municipal, soy vicepresidenta segunda de la Comisión de Asuntos Municipales, también estoy en Economías Regionales, y mañana tenemos una reunión dentro de Economías Regionales con la CAME, ¿no? La CAME de mujeres, ¿no? Las empresarias y pymes, y a partir de ahí comprometernos a trabajar en los proyectos que a ellas les sirvan, ¿no? Así que los proyectos nosotros los sacamos del seno mismo de las necesidades de la gente. Y en el tema de los municipios estamos trabajando porque así como se aprobó ahora en el presupuesto un fondo solamente para los municipios de la provincia de Buenos Aires, nosotros queremos un fondo que sea mucho más federal y que sea para todos los municipios del país. Entonces, en ese tema también estamos trabajando y en que nos informe el Ejecutivo sobre las herramientas que están llevando a cabo desde la Secretaría de Asuntos Municipales, porque la verdad es que ahí tenemos mucho que aportar desde lo que hicimos desde la Secretaría, cómo pudimos ayudar desde la experiencia a tantos municipios, a tantos intendentes, que a veces con monedas, digo monedas, pero con un camión de recolección de residuos se le cambia la vida a un pueblo que lo tiene resuelto ese tema, o un tanque para llevar agua, de agua estamos hablando. La realidad de los pueblos del interior es muy frágil. Entonces, ahí tiene que estar el Estado, y es increíble lo mucho que se puede hacer. Entonces, desde esos lugares ejecutivos, se le puede cambiar la vida a la gente, también con capacitaciones. O sea, la vida en el interior del interior es muy diferente a lo que es capital y la provincia de Buenos Aires. Así que a mí el tema municipalismo es lo que más digamos, lo que más me compromete, pero además en estos temas también he iniciado este trabajo, que es declarar al COVID enfermedad profesional, con lo que ello implica. Pero eso tiene que estar dentro de la ley de enfermedades profesionales, en un articulado. Yo hice la maestría en higiene y seguridad industrial, así que tiene que estar dentro de la ley, porque ahora por DNU determina que las aseguradoras definirán si es o no enfermedad profesional, y entonces todo el sector sanitario está en vilo con este tema, por los efectos del coronavirus, que ya está determinado que es una enfermedad profesional por la Organización Mundial de la Salud. Esa es una lucha, y el sector sanitario, que es todo también la parte de la lucha que hoy dejó al descubierto la pandemia, es lo vulnerable. Nosotros solicitamos y hemos hecho un proyecto para que tengan un incremento del 35% de sus salarios el sector sanitario, tanto público como privado. Diputada, este programa pertenece a una biblioteca. Este programa, diputada, pertenece a la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y no podemos dejar de consultarle qué tipo de literatura es la que más lee, o si tiene algún autor preferido. Cuéntenos, diputada. Bueno, sí, yo la verdad es que escucho mucha música y leo, por ejemplo, a mí me gustan los libros que son románticos, ¿no? Nicolás Sparks, que hace novelas, y luego hay películas del mismo autor, también las poesías de Benedetti, ¿no? Estudio mucho todo lo otro, así que, o sea, lo de la vida cotidiana, la legislatura, y cuando era intendente me lleva mucho, o sea, me sube mucho tiempo en leer. Entonces, la lectura que a mí me relaja justamente tiene que ver con eso, El Principito, que es muy sabio, pero Benedetti y sus poesías, la verdad que me apasiona. ¿Y recuerda, diputada, la biblioteca de su ciudad? ¿Tuvo algún vínculo de joven o posterior cuando estudiaba en la universidad? ¿Recuerda esas tardes en la biblioteca? ¿Usted pudo participar de las mismas? Sí, en la biblioteca de la escuela teníamos un diario, ¿no? Yo era la directora de ese periódico, se llamaba Sembrando Diálogo. Y entonces ahí teníamos que hacer notas, escribir.
hacer notas a los directivos de la escuela, al portero, me acuerdo que el portero vivía ahí con su familia, o sea, ver tantos testimonios de gente, y también teníamos que hacer la portada con sellos determinados, siempre utilizando lo que hoy también se debería utilizar, volviendo a lo natural, ¿no? Verduras, frutas, etcétera, volviendo a todo eso sin tanta tecnología. Sí, la verdad que sí, que he participado mucho, y en la biblioteca de la escuela también, y bueno, comedias, historias, en todos los concursos, digo, de historia, de redacciones de historia también participábamos, ¿no? Así que sí, fue apasionante. Diputada, para ir finalizando y agradeciéndole por su tiempo y su buena predisposición, quería consultarle, si no hubiera sido diputada y no hubiera trabajado en lo social, ¿qué profesión hubiera tenido? No, ingeniera, iba a estar, o sea, pero la ingeniería es el servicio a la comunidad, al servicio a la comunidad, abriendo caminos, como era mi sueño inicial. Lo que pasa es que uno sueña, se propone en la trinchera, como siempre, ¿no? Dirigiendo obras, o sea, dirigí obras de pavimento urbano, yo estaba al frente, tenía 300 obreros a cargo. Fue una experiencia única, porque recorría barrio por barrio, zanja, desagüe por desagüe, zanja por zanja, estaba al frente. Yo sabía desde lo técnico, pero los capataces saben desde la experiencia. Entonces, si no hubiera sido diputada, intendente, política, ingeniera, sin duda, abriendo caminos en el sur, como era Diputada, inicialmente. díganos a aquellos que no conocemos el Chaco, ¿sí? Es una cuenta pendiente en lo personal, ¿qué nos estamos perdiendo? ¿Cómo? Díganos a aquellos que no conocemos el Chaco, ¿sí? ¿Qué nos estamos perdiendo de su hermosa provincia? Bueno. Primero, su gente. La Sí, gente del Chaco, que es un crisol de raza, gente gringa, digamos, esa mezcla de gringos, criollos y aborígenes, eso es Chaco. Es gente de coraje, es el quebracho, el algodón, bueno, eso es el Chaco. Y resistencia, es la Bienal, son sus lugares típicos, su música, su folclore, pero fundamentalmente su gente, el calor de la gente. La gente es muy amable, es muy cordial. El mate del Chaco, el lapacho, los lapachos en flor son espectaculares. O sea, se pierde en todo el impenetrable. El impenetrable, usted sabe, de noche, todas las luces apagadas, se ve el cielo, las estrellas están cerca. Son paisajes únicos. lo debe de ser increíble. La verdad que es una cuenta pendiente en lo personal. Espero pronto poder conocer su hermosa provincia. Diputada, ha sido un placer poder conocerla, charlar con usted y que nos cuente un poco de sus comienzos, de su historia familiar y de todos sus proyectos en cuanto a la legislativo. Aida Ayala, ha sido un placer tenerla en labor parlamentaria. Bueno, muchas gracias a ustedes y un placer también hablar con ustedes. Desde mi lado, agradecer a todos los que hacen posible este programa, en la producción Gabriela Mardanca, Mariana Franchino, la persona que conduce la radio de la BCN, Mariana Salas, y a la cabeza de este proyecto a Mariana Cacha, la subdirectora de prensa y difusión. Este programa lo puedes escuchar a través de BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien te habla, Gustavo Fulco, te despide hasta la próxima semana con una nueva historia legislativa aquí en Labor Parlamentaria. Adiós, gracias. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.